¿Qué entendemos por conciencia? ¿Qué es? ¿Cómo definía Jacobo a la conciencia? ¿Qué es la conciencia? Para mí, la conciencia era un fenómeno complejo que abarcaba tanto la percepción individual como la conexión con realidades más amplias y sutiles. La concebía como un puente entre el mundo interno y el externo, y creía que no se limitaba solo al cerebro, sino que también estaba ligada a experiencias trascendentales y espirituales. Para mí, la conciencia era un campo de exploración sin límites. Mi enfoque combinaba la neurociencia con las prácticas chamánicas y espirituales, algo que tradicionalmente se consideraba fuera del ámbito científico convencional. ¿Por qué es que tu trabajo incomodó tanto a la ciencia tradicional? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿O por qué se veía un poco raro? Sí, o sea, porque era extraño para los demás científicos tus métodos, tus formas, tus teorías. ¿Por qué te miraban como, pues, el bicho raro de la ciencia, por así decirlo? Mis estudios sobre estados de conciencia alterados, la percepción y la conexión con dimensiones no materiales chocaban con la visión más materialista y reduccionista de la ciencia clásica. Por eso muchos colegas veían mis propuestas como algo inusual o incluso controvertido, pero para mí esa integración era fundamental para entender la conciencia en su totalidad, y si no, porque es como una combinación. Y si no, porque es como una combinación rara que ahorita sigue con los tabús de la sociedad actual de que o eres científico o eres religioso, o sea, no puedes combinar las dos. Es algo que se escucha mucho en los debates, ¿no? Pues yo soy religioso, yo creo en Dios y en la magia, en el poder y en la fantasía, y yo soy un científico, creo en lo tangible, en lo palpable, en lo observable, en lo evidenciable, ¿no? Pero pues a lo que estoy viendo tú utilizabas las dos cosas, ¿no? Por así decirlo. Tenías como tu perspectiva científica, pero también le dabas puerta a eso de la conciencia, a lo que no vemos, a lo que no percibimos. Exactamente. Y esa fue una de mis principales apuestas: romper esas barreras y demostrar que la ciencia y la espiritualidad no son opuestas, sino complementarias. Creo que la conciencia es un territorio tan vasto que no podemos limitarla solo a lo observable o medible. Y al integrar ambas perspectivas, se abre un mundo de posibilidades para comprender la mente humana y la realidad en su plenitud. Exactamente, yo pienso que un poco de ser una persona open mind o tener la mente abierta a muchas perspectivas, te permite ver un espectro, un panorama que casi no es observable por las personas que son más cerradas, que, no, yo creo en esto por esto, pero no se cuestionan realmente por qué creen lo que creen. Y por eso me pareces un científico muy interesante, porque hay muchos otros como tú, ¿verdad? Pero, no sé, como que tú fuiste el pionero en México, por así decirlo, de esta mentalidad y en empezar a hacer esos experimentos y esas teorías un tanto distintas a lo que ya se conocía. Muy bien, Jacobo, pues mira, vamos a pasar al bloque 2, donde vamos a hablar sobre la conciencia y la realidad, ¿te parece? Me parece perfecto. Estoy listo para sumergirnos en ese segundo bloque y profundizar en cómo la conciencia y la realidad se entrelazan. Adelante con las preguntas y con la charla. Yo desde niño siempre me he cuestionado mucho la realidad, ¿sabes? Me pongo a pensar en cómo es que existe esto, o sea, ¿qué hay? ¿Quién fue el que nos creó? ¿Quién creó a quien nos creó? O sea, todas esas teorías y esos pensamientos que no tienen respuesta, hasta lo dice la Biblia. Habrá preguntas que nunca serán respondidas. El origen de las cosas, todo eso me intriga, la verdad. Saber, ¿qué es esto? O sea, la vida, las manos, todo lo que tocamos, el mundo material. Y esto me lleva a esa pregunta, Jacobo. ¿La realidad existe o la estamos creando todo el tiempo? Desde mi perspectiva, la realidad es una co-creación entre nuestra percepción y el mundo externo. Hay una interacción constante entre lo que percibimos y lo que existe, y muchas veces nuestra mente da forma a lo que entendemos como realidad. Así que, en cierto sentido, podemos decir que la realidad es tanto objetiva como subjetiva, dependiendo de cómo la vivamos y la interpretemos. Es un tema apasionante para explorar. Sí, la verdad que sí, Jacobo, porque como te estaba comentando, me parece increíble todo lo que conlleva la vida. Hay preguntas que jamás serán respondidas y eso te vuelve loco, o sea, si no lo sabes controlar, porque te agarras pensando y nunca llegas a nada.
nunca llegas a nada. Por eso se me hace increíble que hasta la Biblia diga eso. Y esto nos lleva a una pregunta súper interesante. Una de tus teorías más famosas o interesantes es la latiz. Entonces quiero que nos expliques qué es la latiz y cómo cambia la forma en que entendemos el mundo. Es un concepto que se refiere a una especie de red o estructura subyacente que conecta todos los niveles de la realidad. En mi trabajo, la latiz representa esa red de información y energía que une lo físico, lo mental y lo espiritual. Al entender la latiz, podemos ver que la realidad no es algo estático, sino una red dinámica y en constante cambio. Esto transforma nuestra manera de percibir el universo, entendiendo que todo está interconectado y que nuestras acciones y pensamientos tienen un impacto en esa red. Es un concepto realmente revolucionario.